Ok, antes que nada, pues muy buenos días. Nuevamente nos estamos viendo una nueva asignatura, dos asignaturas para ser exacto, gestión aduanera 1 y la cuestión de trámites de importación y exportación. En esto, obviamente vamos a tener las dos primeras sesiones de gestión aduanera 1 y posteriormente la materia que es subsecuente a esta cuestión. De hecho, esta materia de gestión aduanera tiene secuencia en séptimo B en gestión aduanera 2 también. Pues vamos a ver, obviamente, algunas bases, algunas cuestiones fundamentales, básicas, en la cuestión de la gestión aduanera, como la cuestión de impuestos, la cuestión de toda la fiscalización, etcétera, etcétera. Y ya después en su próximo cuatrimestre ya van a ir viendo un poquito de cosas más específicas. Pero vamos a empezar, chicos, directamente con los temas correspondientes, la presentación, la forma de evaluar. Voy a compartir pantalla. Ok, les mencionaba la materia, primer materia, gestión aduanera 1. Soy el licenciado Raúl Santiago, ya tengo el gusto de conocerlos, al menos de que se haya integrado alguien más nuevo al grupo, pero al parecer no. Seguimos los mismos que la asignatura anterior. Las reglas siguen siendo exactamente las mismas. Número 1, puntualidad. Número 2, respeto. Obviamente, al momento de participar, pueden levantar la mano, liberar su micrófono. Tienen esa opción también. Eh, como lo saben, no me preocupa, la cuestión de pueden interrumpir. Por mí no hay ningún inconveniente. Levanta la mano o liberan su micrófono y me piden la palabra. Utilizar el nombre real de favor. Acuérdense, no deben de utilizar ningún sobrenombre, ni cambiar sus nombres, ni sus apellidos, apellido paterno, materno y nombre de favor. Obviamente, para corroborar también el pase de lista. El uso de la plataforma o plataformas es única y exclusivamente académico. Abstención de mensajes impropios o envío de cadenas también. Fundamentar las opiniones con argumentos, refiriéndonos a los temas que estamos viendo, a las clases directamente, en cuestiones de experiencia laboral o experiencia personal también, y prohibido suplantar identidades. Al azar les voy a estar pidiendo participación, obviamente les voy a estar solicitando que abran su cámara en la cuestión para checar también las cuestiones administrativas de la credencial y la cuestión del uniforme también. Y obviamente, pues si tenemos, estoy consciente también que algunos de ustedes trabajan, pues obviamente también pueden estar con la cámara apagada también. Por mí no hay ningún inconveniente. De antemano, pues utilizamos el criterio en esas situaciones. Las dos plataformas que vamos a estar utilizando, la plataforma de Zoom y la plataforma de Classroom. La forma de evaluar, ya estamos familiarizados con esa situación, asistencia un 10%. Si no se pueden conectar a las sesiones en vivo, pueden recuperar íntegramente su asistencia viendo los videos una vez que los haya subido a YouTube y compartidos a la plataforma de Classroom. Ven las sesiones que se hayan perdido, si son las tres, si es la primera sesión de la primera materia, la primera, obviamente tienen que mandar evidencia de que ya vieron esas sesiones. Mucho que se dio al desconocimiento, pueden decir ustedes que obviamente a lo mejor en el tablón principal no les puede cargar, no les permite cargar a lo mejor una imagen, pero sí en las actividades o en las tareas sí pueden cargar evidencia, a lo mejor en la cuestión de una actividad que les ponga entre sesión y sesión, ahí pueden cargar la evidencia. ¿Sabe qué, profesor? No pude estar en la primera sesión, pero ya la tomé por Classroom y ya la tomé por YouTube, perdón, el Classroom de YouTube, y mandan la evidencia, un screen o una foto. O en esta cuestión pueden mandarme directamente correo a a mi dirección de correo de la universidad y cargar, obviamente, como archivo adjunto, cargar en determinado momento la foto o el screen también. O sea, hay formas de
de mandar la evidencia y les valgo íntegramente la asistencia sin ningún inconveniente. Tenemos la cuestión de evaluación en cuanto a disciplina y participación también. Como les decía, al azar les voy a estar pidiendo participación y que abran su cámara también. Tenemos la cuestión de tareas, que vale un 30%. Obviamente las tareas tienen ciertos requisitos, como ustedes ya vieron en materias anteriores que les he dado, deben de cumplir esos requisitos para ganarse la ponderación de esa tarea. Obviamente, la mayoría de las veces les pido hoja de presentación, introducción, conclusión, que sea la tarea, la información referente al tema, etcétera, etcétera. Cuiden mucho la cuestión, soy muy repetitivo en esta cuestión. Cuiden mucho la información que cargan a la plataforma en sus tareas, no simplemente es el hecho de copiar y pegar. Tómense el tiempo necesario de leer la información, de tener una secuencia lógica. Como ustedes ya lo han percatado, yo leo cada una de las tareas, analizo cada una de la información que me están enviando y en base a lo que están enviando información y que cumpla con los requisitos, es la ponderación de la calificación que yo les dé a cada una de las tareas. Entonces, no es el simplemente hecho de copiar y pegar y entregar y ya se acabó, ya cumplí. No, es ponerle un poquito más de profesionalismo, de iniciativa, ser más responsables en esa cuestión y no simplemente el hecho de cumplir por cumplir y se acabó. Entonces, cuiden bien esa cuestión, que sea que tenga lógica lo que estén escribiendo, que sea conforme a lo que yo les esté pidiendo en la tarea. De favor, chicos, cuiden mucho esa cuestión. Eh, Otra evaluación es las actividades. En las actividades tienen un valor de 20%. Normalmente son entre sesiones, en el receso que hay de los 20 minutos entre sesión y sesión. Esa es muy rápida, cuestión es muy rápida, como ustedes lo pudieron ver anteriormente, alguna definición de algo muy específico. No hay necesidad de que me pongan mucho rollo, mucha información, sean específicos a lo que yo les estoy solicitando. No es necesario que pongan hoja de presentación, por eso les digo, las actividades es muy rápido, algo muy específico y es entre sesión y sesión para que lo contesten muy rápidamente. Y tenemos el examen final que tiene un valor de 30%. Les recuerdo, no porque presenten un examen final y obtengan toda la calificación de dicho examen quiere decir que ya acreditaron la materia. Obviamente deben de juntar toda la ponderación. El examen final nada más vale un 30% y obviamente pues todo lo demás se complementa con lo que ya estipulamos: asistencia, disciplina, tareas y actividades. Puede que a lo mejor, porque me ha tocado alumnos, personas que obviamente no tomaron ninguna sesión, obviamente no entregan tareas, no entregan actividades y llegan y sacan a lo mejor la mayor puntuación del examen final y creen que por eso no pasaron. No, obviamente pues no, simplemente obtienen la calificación o el puntaje del examen final, no quiere decir que ya pasaron. Entonces, tomen en cuenta todos esos criterios y los consejos que les he estado diciendo en relación a ese aspecto. No sé si en relación a ese aspecto tengan alguna duda, algún comentario, chicos, o algo que quieran agregar. Buen día a los demás que se acaban de integrar. Buenos días, maestro. Buen día, Andrómeda. Buenos días. Me da gusto que estemos otra vez con usted. Muchas gracias, Andrómeda. Es un Aprendemos. placer. Muchas gracias. Esa es la intención. Eso es importante, que nos den clases de calidad. No nada más que nos pongan a leer. Que conecten. Claro, claro. La intención es esa. Les decía, ya me conocen, ya los conozco. Digo, al menos que se haya integrado una persona nueva. La intención es esa, o sea, la intención yo traigo mi información, yo la preparo, la desmenuzo muy bien, obviamente, tengo mis presentaciones, mi información la preparo obviamente para cada materia y la intención es esa, obviamente brindarles el conocimiento teórico, pero pues también muchas veces la experiencia personal y la experiencia de ustedes y obviamente explicarles cada cuestión, obviamente no nada más leer, sino explicarles en qué consiste cada cosa y tratar
de que todas las dudas que tengan, obviamente, pues disiparlas también. Obviamente, sí les pido de su cooperación en la cuestión de retroalimentación, porque pues obviamente ustedes también tienen experiencia laboral. Obviamente para eso se están preparando y esa es la idea primordial, que la clase sea más amena y que exista una retroalimentación conjunta tanto de ustedes hacia mí como de mí hacia ustedes en ese momento. Ok, algo que quieran más agregar en cuestión de la ponderación, chicos. Acuérdense, es muy importante recuperar, si no pudieron entrar a las sesiones, recupérenlas, o sea, les damos esa oportunidad, ese apoyo, pues es válido. Algo muy importante que quiero resaltar, no se esperen, si no pudieron entregar las actividades o las tareas a tiempo, ya ven que yo les pongo, normalmente se les está poniendo un día y una fecha, o fecha y hora determinada para entregar. Si no pudieron por X o Y motivo, circunstancia personal o laboral, no se esperen hasta el último momento, de favor. No esperen a que ya termine la materia, no esperen al examen final para entregar las tareas, porque sí ha estado pasando. Entonces, en esa cuestión, nosotros también tenemos que entregar calificaciones en tiempo y forma, porque así nos las marca la institución. No esperen hasta el final, no esperen hasta que ha tocado que, por ejemplo, no entregan una tarea y yo les estoy calificando, les mando, obviamente, si no la entregaron, tienen calificación 0 de ponderación. Les mando, les llega una notificación y hasta en ese momento o recuerdan o le dan importancia que tenían que entregar la tarea o la actividad. Entonces las entregan muy a destiempo. O sea, les creerán que a lo mejor días o a lo mejor horas a destiempo, pero no de semanas. Les voy a hacer muy reiterativo porque estas asignaturas van a durar 4 semanas. Anteriormente venían manejando 3 semanas. Estas dos asignaturas tienen una duración de 4 semanas. No se esperen hasta la última semana o ya cuando vamos a presentar o después de presentar el examen final para entregar todo lo que tienen, en este caso, pendiente. Traten de entregarlo a lo mejor un día, 2 días después. A lo mejor el mismo día no pudieron entregar la actividad porque están laborando. Estoy consciente de eso, pero a lo mejor un día sí. Si las clases son el sábado, a lo mejor su día de descanso es el domingo, pues traten de entregarlo el domingo o se dediquen un poquito de tiempo a esa cuestión. Obviamente tenemos alumnos de todo, soy consciente, hay alumnos que tienen la iniciativa de aprender y hay alumnos que tienen nada más están estudiando por un papel o simplemente por otras cuestiones muy personales. Son respetadas todas, pero sí, o sea, respetemos obviamente todas las cuestiones y más cuando alguien quiere aprender en ese sentido. No entreguen las tareas, les repito, por entregar nada más, por cumplir. No soy de esos maestros, leo todo, como ya se habrán dado cuenta, entonces sí pongo muy énfasis en la cuestión de información que me estén entregando, más que nada porque ustedes están tomando el tiempo necesario para entregar una tarea o una actividad. Yo me tengo que tomar el tiempo necesario también para respetar lo que ustedes están entregando en determinado momento. Ok, chicos, no sé si tengan algo más que aportar en cuestión de las evaluaciones, en cuestión de la duración de las materias. 4 semanas, son 2 materias, son 2 evaluaciones diferentes. Obviamente van a tener información por duplicidad y también trabajo doblemente en ese sentido porque son 2 materias totalmente diferentes. Entonces no sé si quieran aportar algo, chicos. ¿Alguna recomendación también? Son bien aceptadas. Son 2 materias, ¿verdad? Son 2 materias, Andromeda. La primera Ok. es gestión aduanera 1 y después trámites de importación y exportación. Y esta primera hora es De gestión aduanera. Las 2 primeras sesiones van a ser de gestión aduaneras. Se las especifico en el link de que les proporciono de Zoom. Las 2 sesiones primeras son de gestión aduanera y la última sesión es de la materia subsecuente de trámites en cuestión de documentación de importaciones y exportaciones. Igual, cuando les ponga tareas y actividades, les especifico ahí, como son 2 materias, obviamente les especifico cuál es de cada materia. Y para que también no se revuelvan con las materias que obviamente tienen cargadas en el mismo Classroom. Ya saben que ustedes se quedan con el mismo Classroom, los maestros somos los que
obviamente nos integramos a un grupo nuevo en determinado momento o quedamos como ustedes, que los vuelvo a ver nuevamente aquí con otras dos materias diferentes. ¿Alguna duda, chicos? ¿Algún comentario que quieran realizar? Maestre, seguimos en sexto, ¿verdad? Ay, Sí, perdida. sí, el Classroom no es de sexto, no, no, Ay, no han cambiado. esta es como que la segunda parte, ¿no? ¿La segunda parte de cuál, perdón, de qué? Del sexto. ¿De sexto? O sea, están en sexto, ¿no? Las asignaturas los marca en la currícula de sexto cuatrimestre. Ya, obviamente, al parecer estas son las dos últimas materias, ya después brincarían nuevo cuatrimestre y ya pasarían a séptimo. Pero hasta ahorita están en sexto. Hasta que no se Es les que dé... yo como que lo divido en dos partes. Ah, ok. Yo divido el sexto en dos partes. Digo, ya terminamos la primera, los exámenes, y ahorita estamos empezando la segunda con otras materias. Ah, ok. No, pues ya llevaron varias materias antes de la mía también. Creo que llevaron dos materias antes y luego llevaron la cuestión de econometría y ahorita son otras dos materias. A lo mejor habían llevado de una sola materia, pero hay grupos que sí se les asigna dos materias para el mismo grupo. Pero sí, no hay ningún problema por eso. Nos acoplamos a todo, no se preocupen. Ok, algo que quieran, no sé, como consejo también, son válidos, críticas constructivas, no hay ningún problema por eso. Estoy abierto a cualquier consejo también, no se preocupen. ¿Ninguna? Ok, entonces vamos a continuar, chicos, directamente la información de la materia. Ya les decía, la forma de calificar, la materia, gestión aduanera 1. Tiene subsecuente esta materia, después van a llevar gestión aduanera 2 en séptimo. Ok, una parte primordial, una cuestión primordial dentro de la gestión aduanera son las políticas, la política comercial de cada país. La política comercial es muy importante. ¿A qué nos referimos con política comercial? ¿Qué busca? Obviamente busca generar procesos de integración comercial, tratando así de facilitar el acceso a los mercados externos y avanzar en la armonización de las normas que regulan la actividad económica. Dice, cuando dichos procesos tienen éxito, dice, el peso específico de los países en desarrollo en el mercado mundial aumentan grandemente. Entonces, la política que cada país establezca, obviamente, y con la política que va a generar el libre intercambio de mercancías en la cuestión de importaciones y exportaciones es muy importante. Recuerden que vivimos en un mundo globalizado actualmente, ya existen fronteras limitantes porque pues obviamente así las marcan las legislaciones de cada país, pero realmente ya no están existiendo fronteras al momento de vender mercancías, o sea, ya hay un libre tránsito de mercancías mundialmente hablando. Hay un libre tránsito también de inversión extranjera directa en cada país que se considere que le es benéfico al país que va a invertir o a la empresa que va a invertir. Entonces, es muy importante esta cuestión de política comercial porque va a unificar criterios también y va a regular esa armonización dentro de normas reglamentadas. Tenemos organismos supranacionales e internacionales que regulan toda esta ecuación de las políticas comerciales, porque existen tratados de libre comercio, existen acuerdos comerciales también, existen normas comerciales, y no son lo mismo esa cuestión. Los tratados, los acuerdos no es lo mismo, tienen su diferenciación. Ya lo van a ir viendo en diferentes materias también. Y es muy importante porque existen organismos que regulan toda esa situación para que empresas o determinados países no quieran sacar mayor provecho de una u otra situación, que todo esté bajo las reglamentaciones internacionales y las debidas regulaciones pertinentes, porque de antemano se firman tratados, obviamente quedan en bases legales y obviamente pues los organismos dependiendo del tratado, obviamente hay organismos asignados que van a regular dicha reglamentación y que se esté cumpliendo como tal.
En la cuestión de importaciones y exportaciones, recuerden que hay aranceles que en su debido momento pueden ser alguna cierta cantidad, y conforme pasen los años, conforme vaya durando el tratado, muchas veces van disminuyendo. Entonces, si algún país no lo respeta, pues ahí los organismos internacionales obviamente van a entrar en esa cuestión para que sean respetados todo lo que se sentó en un acuerdo comercial o en un tratado de libre comercio también. Si hay libre tránsito de personas, de mercancías, pues obviamente se tiene que acatar, dependiendo obviamente si sea una cuestión de mercado común, una cuestión también de la cuestión de una integración económica, o una cuestión de unión económica como es la Unión Europea. Pues obviamente va a variar dependiendo obviamente lo que se acuerde en determinado momento. Recuerden que una de las cuestiones del Tratado de Libre Comercio más que tenemos nosotros con América del Norte, específicamente Estados Unidos y Canadá, una de las cuestiones por las que no se firmaba era de que Estados Unidos anteponía que México pusiera a la par el salario mínimo. Entonces era válido que lo pidiera Estados Unidos, porque lo que buscaban ellos era que los mexicanos fueran a invertir allá, que tuviera el poder adquisitivo fuera a invertir, porque pues obviamente a todo país le es benéfico que alguien venga a invertir en su país, invertir en infraestructura, invertir en bolsa de valores, invertir en empresas, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque obviamente aumenta y reactiva la economía de un país. Entonces, era una de las principales cuestiones que anteponía Trump, de que no firmaban, por eso se tardó la cuestión de la renovación del tratado. Los tratados pueden ir cambiando de denominación, de nombre, pues antes se le denominaba TLC, después Telecan, y ahorita tiene otro nombre. Son lo mismo exactamente, simplemente se renuevan eh, cuestiones, normas, cuestiones legales, en qué es lo que se va a estipular, qué mercancías realmente se van a comercializar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es importante esa cuestión de la política comercial. Al final y al cabo se terminó firmando el Tratado de Libre Comercio. Obviamente se había empezado las pláticas con Peña Nieto, después se terminó de formalizar en la cuestión de López Obrador. Se subió un poco el salario, a diferencia de otros años que era mínimo lo que se subió un poquito, pero realmente no como estipulaba Estados Unidos. Entonces lo que Estados Unidos buscaba es que la gente, que no hubiera inmigrantes, o sea, que no vayan a trabajar, que vayan a gastar, es lo que le interesa a Estados Unidos. Por eso se brindan las visas de turista, o sea, cuánto, y por eso se checa cuando hay en este caso el cruce a frontera, cuánto traes de efectivo también, porque pues le interesa que vayas a gastar también, obviamente que sea dinero lícito, no ilícito. Entonces, eso es lo que anteponía Trump, que igualaran los salarios, y pues posteriormente pues Canadá también se aferraba a esa situación. ¿Para qué? Para que en determinado momento pues gente pueda ir a gastar e invertir tanto en Estados Unidos como Canadá. No se logró en su totalidad, honestamente, pero pues se firmó en ciertas medidas, se volvió a actualizar, se volvió a ratificar el Tratado de Libre Comercio con esos dos países, hablando específicamente de México. Aunado a eso, eh, Estados Unidos sigue siendo nuestro principal eh, importador, exportador para nosotros, y nuestro principal socio comercial. Entonces, ese tratado de libre comercio realmente no sé, desde el punto de vista de cada quien es válido, no sé si realmente beneficia o perjudica en determinado momento a México. ¿Por qué? Porque pues la mercancía, casi toda la mercancía de México, no sé, ponen un ejemplo, frutas, verduras, se va casi en su totalidad a Estados Unidos. Otra cuestión importante es el petróleo. Obviamente lo exportamos a Estados Unidos, y después importamos gasolina. Por eso la gasolina es más cara en México, porque no tenemos la infraestructura para transformarla. Entonces, por eso no podemos
bajar el precio de la gasolina como tal. Exportamos crudo e importamos gasolina pues ya manufacturada. Entonces, no sé qué opinan respecto a ese tema, si realmente el Tratado de Libre Comercio nos es benéfico en ese aspecto o realmente nos está perjudicando o nos está limitando en cierto sentido a seguir creciendo como país. No sé qué opinan respecto a eso. Me gustaría escuchar sus opiniones, chicos. ¿Alguien que tenga una opinión respecto a esa situación? ¿Cómo considera el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá? ¿Nos beneficia o realmente los beneficiados son otros? ¿Nadie tiene ninguna opinión? ¿Nadie tiene ninguna opinión, chicos? Mayra, Rolando, Neri, Andrómeda. ¿Alguna opinión que tengan realmente sobre la situación del Tratado de Libre Comercio? ¿Qué opinan respecto a esa situación? ¿Tienes alguna opinión, Andrómeda? Pues es que, maestro, hay muchas opiniones encontradas. Pero de Yo tu punto creo, de vista personal. sí, yo creo que sí han habido muchas restricciones y pues yo creo que tenemos que voltear a ver al comercio nacional. Sin embargo, estamos muy acostumbrados a que creemos, digo, no es general, ¿verdad? Pero desde el momento en que nos dicen es de importación, eh, decimos es de mejor calidad, ¿no? Y a lo mejor en muchas cosas sí. Y también, pues que hay mucho que sí necesitamos del exterior, ¿no? Entonces, por eso las restricciones a muchos productos y por eso esta guerra, ¿no? Que hubo hace un tiempo de Estados Unidos puso ciertas restricciones, entonces México dejó puso otras y una estira y afloja, ¿no? Ahí Así es. en las medidas, ¿no? O ya le voy a poner ciertas restricciones no arancelarias a productos, entonces por un tiempo muchos productos se vieron afectados y no llegaban aquí o estaban detenidos en lo que las políticas se llegaban a acuerdos, ¿sí? Sin embargo, creo que sí tenemos que voltear a ver al mercado nacional, pero Sí, o a lo mejor, obviamente al sí mercado necesitamos. nacional, pero a otros mercados también en determinado momento. Sí, claro, claro. Sí, por supuesto. Y también como que también está muy estereotipado, ¿no? Porque, por ejemplo, de ciertos países, no, pues nada más ropa, ¿no? Por ejemplo. Sí, O sí, de sí. otros países, no, nada más electrodomésticos, ¿no? Y a lo mejor tendrían alguna otra cosa que pudiera ser beneficioso el intercambio comercial. Ok. Esas ferias, por ejemplo, las ferias internacionales para dar a conocer los productos mexicanos, a mí me parece muy bien porque en otros países creo que nos ven nada más como México, Chile y tequila, ¿no? Sí. Y a lo mejor hay más.
Sí, de hecho, o sea, hay muchísimas otras cosas más que nosotros como país podemos exportar. Hay mexicanos que se han ido a China, hay ciertas cuestiones muy especiales, pusieron una tortillería y pues realmente les fue muy bien en ese aspecto. En la cuestión de artesanías, también manualidades, somos muy considerados a nivel también a nivel mundial en ese aspecto, pero hay que voltear a ver a otros mercados, esa es la intención. A lo mejor un mercado aquí nacional ya está muy sobresaturado, es lo mismo, está muy ciclado, entonces hay que voltear a ver a otros mercados si realmente una empresa quiere crecer un poquito más en ese aspecto. Son las mismas hasta ahorita, las mismas que comercializan, las mismas que generan el dinero en cuestión de empresas muy grandes, llámese Coca-Cola, llámese Cementos Cemex en su momento, Bimbo también, y muchos otros ejemplos de empresas mexicanas que son las que normalmente están exportando, pero hay que incentivar y el gobierno tiene que formar iniciativa en esa cuestión, en la cuestión de pequeñas empresas, medianas empresas, a lo mejor microempresas no tanto, porque todavía no van a poder cubrir esa cuestión de una demanda en determinado momento, pero sí a las pequeñas empresas y medianas empresas y realmente solventar esa cuestión y ese apoyo para que la empresa pues obviamente se establezca como tal, tenga más rentabilidad y siga creciendo en un ámbito globalizado, en un ámbito mundial también en ese aspecto. Ok, chicos, entonces vamos a seguir viendo en relación a ese tema. Entonces les decía, la política comercial es muy importante de cada país. ¿Qué características? Dice, esta comprende obviamente las políticas arancelarias, la captación de recursos para el erario nacional, para la forma de impuestos indirectos y añade un componente extra al precio del artículo. Entonces, es obviamente añadir impuesto es una entrada también para en determinado momento los aranceles son entradas para el gobierno. Eh, Obviamente cuando existe una importación, exportación de mercancías, que es lo que pasaba con Estados Unidos, obviamente, y lo que pasa a lo mejor pone un impuesto muy alto a ciertas mercancías de México. ¿Por qué? Porque en determinado momento tiene la responsabilidad de cuidar el comercio nacional. No así en México. México, mm, como lo comentaba Andrómeda, a lo mejor somos malichistas en ese aspecto. Vemos que es una cosa de importación y decimos que a lo mejor está mejor hecha. Entonces, el gobierno tiene parte en culpa de esa situación. ¿Por qué? Porque a lo mejor debe de cuidar más la economía de las empresas nacionales y poner un poquito más de cuestiones arancelarias en la cuestión de productos importados. Él decía, no pone muchas trabas en la cuestión de muchos productos importados de Estados Unidos, pero Estados Unidos sí nos pone muchas veces impuestos o aranceles muy elevados a los productos mexicanos para cuidar su economía. Entonces debe ser equitativo esa cuestión. Por eso les mencionaba la cuestión de a quién realmente eh, le es benéfico el Tratado de Libre Comercio, si nos beneficia a nosotros o realmente se está beneficiando Estados Unidos, que es en nuestro vecino, en nuestro socio comercial más poderoso en ese aspecto. Entonces hay que poner en una balanza esa situación. Algunos instrumentos de la política comercial lo constituyen los aranceles, los subsidios, cuotas a la importación y restricción voluntaria a la exportación, requisitos de contenido nacional, reglamentos de la Organización Mundial del Comercio también, políticas antidumping, políticas administrativas y políticas comercial estratégica. Vamos a ir viendo cada una de estas cuestiones para ir complementando y que tengan conocimiento a qué se refiere cada una de estas, de este índole también. ¿A qué se refieren los aranceles? Nos dice que un arancel es un impuesto de importación y los aranceles se dividen en dos categorías. Los aranceles de valores se imponen como una tarifa proporcional al valor de un bien importado.
Luego viene otra cuestión que es el subsidio. Nos dice, un subsidio es una asistencia financiera gubernamental a un producto nacional al reducir los costos. Estos ayudan a los productores en dos formas: a competir frente a las importaciones extranjeras baratas, o los ayudan a ganar mercados de importación. Entonces, tanto los aranceles como el subsidio obviamente les son benéficos a la economía nacional. Si ponemos un arancel elevado a un producto que quiera ingresar al mercado nacional, que sea muy igualitario a lo que se está comercializando en el mercado internacional, lo ponemos a lo mejor en un arancel elevado, pues obviamente estamos dependiendo, estamos salvaguardando la economía de las empresas, obviamente nacionales. Entonces, también el subsidio es benéfico porque a lo mejor existe un producto que al momento de importarlo, el país, obviamente al que lo vamos a importar, le pone un arancel muy elevado. Entonces se puede negociar esa cuestión de que el gobierno subsidie cierta cantidad o subsidie una parte del impuesto, y de ese modo podemos ingresar a otro mercado con un precio competitivo y ser, obviamente, como es un mercado nuevo, debemos de establecer una cierta igualdad en cuanto a precio y calidad de lo que se está comercializando dentro de ese mercado nacional. Entonces, tanto el arancel como el subsidio son dos cosas muy importantes dentro de una política comercial, dentro de una política monetaria, una política nacional, al momento de considerar importar y exportar mercancías dentro de, dependiendo también del ámbito de la empresa o del giro empresarial, y dependiendo obviamente al mercado al que tenemos de importar o que estamos interesados que nuestro producto llegue hasta ese mercado también. Tenemos otra cuestión que son las cuotas a la importación y restricción voluntaria a la importación. Nos dice que una cuota de importación es una restricción directa sobre la cantidad de que un bien puede importar a su país. Esta normalmente se hace mediante la expedición de licencias de importación para un grupo de individuos o firmas. Dependiendo todas estas cuestiones, aranceles, subsidios, cuotas, va a depender muchas veces en las cuestiones de las pláticas, en las cuestiones de acuerdos, en las cuestiones de los tratados que tenemos con otros países. Entonces, en base a esos acuerdos y tratados, pues están estipulando las cuotas, están estipulando qué mercancías en determinado momento si le ponemos un arancel elevado, un arancel bajo, o qué mercancías lo podemos subsidiar, o qué en esta cuestión grupos de alimentos o mercancías, etcétera, etcétera, pueden tener una cuota de importación, y qué restricciones se pueden determinar a las mercancías en un mercado, obviamente para cubrir o salvaguardar la economía del mercado nacional. Ok, se nos va a terminar el tiempo de esta primera sesión, chicos. Ahorita en unos momentos más les mando el link de la segunda sesión, y ahorita en unos momentos más nos vemos, chicos. Muchas gracias por su atención a esta primera sesión. Ahorita nos vemos en unos minutitos más.